Tenía 22 años. Estaba en tercer semestre de biología molecular y ya había vendido hasta mi vieja bicicleta de montaña para pagar el alquiler. Mi beca apenas cubría los libros, y ni hablar de comer 3 veces al día. La ansiedad me acompañaba como una sombra, día y noche. Recuerdo que esa noche estaba navegando por foros de supervivencia estudiantil, buscando formas alternativas de generar ingresos. Nada me servía. Hasta que, por error o quizás por destino, un enlace extraño me llevó a un subforo oscuro, oculto por capas y capas de proxies. La dirección era irreconocible, sin logos, sin títulos, solo texto blanco sobre fondo negro. Un mensaje destacaba por encima del resto. ¿Sangre A negativo? Te pagamos en Bitcoin, sin preguntas. Al principio creí que era una broma o una estafa más, pero algo en esa página tenía un aire distinto. Profesional, pulcro, metódico. La tabla de precios estaba clara. Sangre tipo A negativo. $25 por cada 100 mililitros. Eso era 5 veces más que lo que ofrecían las clínicas legales. Aceptaban otras tipologías, pero claramente A era la más valorada. ¿Raro? Sí. Pero cuando el hambre aprieta, tu moral y tu instinto de supervivencia entran en un juego peligroso. Llené el formulario. Nombre falso, claro. Solo pedían 2 cosas: tipo de sangre y un correo electrónico. 1 minuto después, recibí la respuesta. Instrucciones precisas. 100 mililitros, martes por la noche, buzón. Pago al amanecer. Decía que debía dejar el vial en un recipiente hermético dentro de mi buzón, y que el recolector pasaría en la madrugada. El problema, mi buzón no tenía tapa. Lo usaba tan poco que ni recordaba cómo abrirlo. Pero el del señor Romano, mi vecino, sí. Vivía solo, pasaba la mayor parte del día dormido, y no parecía usarlo nunca. Me convencí de que solo sería una vez. No habría daño. Compré un kit de extracción en Amazon, vi un tutorial en YouTube, y con manos temblorosas pinché mi vena por primera vez. La sangre fluía espesa, caliente, como si mi cuerpo supiera que algo no estaba bien. El martes a las 2:46 de la mañana me senté frente a la ventana de mi cuarto, que daba justo al buzón del señor Romano. La calle estaba desierta, sin un alma. Pero a las 3:12 una figura apareció. Alta, muy alta, flaca como un poste. Llevaba una sudadera negra con capucha y guantes. Se movía sin hacer ruido, como si flotara. Se agachó, abrió el buzón y tomó el vial. Luego levantó la cabeza, y por un segundo sentí que sus ojos se encontraron con los míos, a través de la oscuridad. Me congelé, pero no pasó nada. Se alejó y desapareció en la esquina. A las 6 de la mañana revisé mi wallet. 0.00036 BTC, el equivalente exacto a los $25, junto con el pago un correo. Excelente pureza, deliciosa. Queremos 200 mililitros la próxima semana. No mencionaba el buzón, ni mi nombre, ni mi dirección, solo esa palabra, deliciosa. Me provocó escalofríos, pero el dinero, el maldito dinero, me sonrió desde la pantalla. Lo acepté. La semana siguiente repetí el proceso. mililiter más extracción, más mareo, pero más Bitcoin. La figura regresó, misma hora, misma rutina y otro mensaje. 500 mililitros el martes, no tardes. Era como un contrato tácito, un pacto firmado con sangre, literalmente. Mi cuerpo comenzó a resentirse. Dolores de cabeza, piel pálida. Me costaba concentrarme en clase, pero mis deudas estaban bajando. Pagaba el alquiler puntualmente. Incluso empecé a comprar comida decente. Me convencía a mí mismo de que podía dejarlo cuando quisiera. Solo necesitaba un empujón más. La 4ª semana fue el quiebre. Me pedían un litro completo. Leí el mensaje varias veces. Dudé. Consulté foros médicos. Sabía que era riesgoso. Podía desmayarme, incluso morir, pero ya me había convertido en parte del ciclo. La rutina, el silencio, la entrega, el pago. Esa noche, tras casi 2 horas y un dolor punzante en el brazo, llené el frasco más grande que tenía con mi sangre. Mi visión era borrosa, pero logré dejar el contenedor en el buzón. Me arrastré de vuelta a la cama y dormí como muerto. Al despertar, supe que algo estaba mal. Sentía el cuerpo helado. Un zumbido me perforaba el cráneo. Revisé mi wallet. El pago estaba ahí, pero esta vez no hubo mensaje de agradecimiento. Solo una línea. 1 litro el próximo martes o de lo contrario.
Mi corazón latía como un tambor. Cerré la laptop de golpe. O de lo contrario, ¿qué? ¿Qué clase de trato había hecho? Estaba empezando a enfermarme físicamente. Perdía peso, me salían hematomas sin razón. Y ahora me amenazaban. Esa semana no extraje nada. Me convencí de que ya era suficiente. Que no importaba cuánto dinero ofrecieran, no iba a arriesgar mi vida. Escribí un mensaje al correo. No puedo continuar, necesito tiempo para recuperarme. 2 horas después llegó la respuesta. No hay tiempo. El contrato está activo, martes. 1 litro. Sin excusas sentí náuseas. No respondí. Bloqueé el correo, eliminé mi wallet. Cerré mi laptop con tanta fuerza que se me rompió la bisagra. No podía seguir. Me juré que no lo haría. Pero eso no detuvo lo que vino después. El martes por la noche intenté quedarme dormido temprano. Me encerré en mi habitación, puse música para no escuchar. Pero algo me despertó. Un sonido. No, más bien, un silbido. Agudo, lento, hipnótico. Me acerqué a la ventana con miedo, estaba ahí. La figura, frente al buzón del señor. Romano. Se inclinó. Lo abrió, lo revisó. Vacío. La figura no se movió por unos segundos. Luego levantó la cabeza. Esta vez sí me vio. Lo supe. No lo imaginé. Me miraba, fijo, sin moverse, hasta que giró y caminó hacia la casa de Romano. No pude moverme. Me quedé helado frente a la ventana mientras aquella figura alta y desgarbada desaparecía en la penumbra del porche del señor Romano. Lo último que vi antes de que cruzara la puerta era su silueta perfilada por la luz mortecina de la farola y un movimiento sutil, como si se quitara la capucha. Pero no llegué a verle la cara. Solo escuché el cristal romperse. Un golpe seco, un crujido metálico, luego el silencio, y después el grito, un alarido profundo, tan desgarrador que parecía no salir de una garganta humana. Fue breve, ahogado, interrumpido por lo que sonó como una serie de golpes contra el suelo. Me tapé la boca para no gritar yo también. Mi cuerpo entero temblaba. Me arrodillé bajo la ventana sintiendo las lágrimas correr por mi rostro sin darme cuenta. No me atrevía a mirar entonces. 3 disparos, 1, 2, 3, silencio absoluto. 1. Pasaron segundos, quizá minutos, no lo sé. Lo siguiente que escuché fue un portazo y luego pasos. Pasos lentos, arrastrados, como si algo o alguien saliera del lugar arrastrando peso muerto. Me atreví a asomarme apenas 1 centímetro por el borde de la cortina. La figura salía del porche del señor Romano. Su ropa estaba empapada. No podía decir si era sangre o pintura o algo peor. Se giró una vez más hacia mi ventana, como si supiera que yo estaba allí. Pero no se acercó, no hizo nada, solo caminó hacia la oscuridad hasta desaparecer. La policía llegó media hora después. Llamaron los vecinos, alertados por los disparos. Yo no dije nada. Me quedé en mi cama en posición fetal, temblando hasta que amaneció. A través del cristal sucio de la ventana, vi las luces rojas y azules reflejándose en los techos. Vi a los oficiales sacar el cuerpo del señor Romano en una bolsa negra, y vi a uno de ellos vomitar en el jardín trasero. Más tarde me enteré por las noticias. Lo habían encontrado con el cuello destrozado, como si un animal lo hubiera atacado, y con 3 disparos en el pecho desde su propia arma. Lo más inquietante, el informe policial mencionaba pintura blanca en la escena, como si alguien se hubiera untado el cuerpo entero de una sustancia calcárea. Dijeron que probablemente era un enfermo mental, un loco disfrazado de monstruo. Pero yo sabía que no era así de simple, lo sabía. Pasé los días siguientes en un estado de paranoia absoluta. No podía dormir. Tapé la ventana con cartón y cinta. Bloqueé cada rendija con toallas. Dejé de ir a clases. Apagué mi teléfono. Tiré la laptop. Vomité 2 veces al intentar tocar la puerta del señor Romano, ahora sellada con cinta amarilla. Ni siquiera tuve el valor de asistir al velorio. Revisé compulsivamente mi correo, aunque lo había borrado buscando cualquier señal, cualquier palabra. Pero no había nada. Nada. El sitio web de la Deep Web había desaparecido. No quedaba rastro del foro, ni del formulario, ni del mensaje original. Todo había sido borrado como si nunca hubiese existido. Incluso el dinero en mi wallet, el rastro de las transacciones en la cadena de bloques, parecía haber sido borrado de manera quirúrgica. Quedé solo con mi conciencia. Y con el miedo. Cada noche escuchaba sonidos que antes no estaban ahí. Pasos fuera de la casa,
respiraciones detrás de la pared, goteos que no venían del grifo. Empecé a dejar luces encendidas, luego cámaras, luego cuchillos bajo la almohada. Vivía en estado de guerra con algo invisible. El vacío que había dejado Romano se sentía como un agujero en la calle, como una advertencia silenciosa de que yo podía ser el siguiente. Algunos días intentaba convencerme de que todo había sido una coincidencia, que aquel loco simplemente atacó la casa equivocada, pero en lo profundo, lo sabía. Fue mi culpa. Yo lo llamé, yo lo alimenté, yo lo traje hasta aquí. Un martes, semanas después, encontré una pequeña caja de cartón frente a la puerta de mi casa. No tenía remitente ni marcas, solo mi nombre, el verdadero, no el que usé en el formulario, mi nombre completo. Temblando la llevé al baño. Me encerré y la abrí con una tijera. Dentro había un frasco, un vial, lleno de sangre, mi sangre, acompañado de una nota escrita a mano en tinta negra con una caligrafía casi infantil. Tú eres especial, te estamos esperando. El resto del día lo pasé llorando en el suelo del baño, sintiendo como cada fibra de mi cuerpo quería desaparecer. Tuve un ataque de pánico, mi primer ataque de pánico real. Llamé a mi madre, pero no dije nada, solo colgué. Ella nunca supo. A partir de entonces dejé de usar el nombre que usé en la Deep Web. Cambié de teléfono. Me mudé. Abandoné la universidad. Intenté reiniciar mi vida. Le conté a un psicólogo parte de la historia, disfrazándola como un sueño recurrente. Me recetó antidepresivos y pastillas para dormir. No sirvieron, porque el problema no está en mi cabeza. Está allá afuera. Vivo sabiendo que alguien, o algo, me marcó. Y no sé cuándo volverá. Después de recibir aquella caja con mi sangre dentro, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no era el mismo, no podía serlo. Mi cuerpo seguía viviendo, comiendo, moviéndose, pero mi mente flotaba en un abismo que no tenía fondo. Cada noche, el aire se sentía más espeso, como si algo invisible se colara por las rendijas de la casa. Dejé de dormir más de 2 horas seguidas. Me levantaba sudando, jadeando, con imágenes borrosas en la cabeza, ojos que brillaban en la oscuridad, agujas oxidadas, manos frías tocándome el cuello. Intenté desaparecer. Me mudé a otra ciudad sin decirle a nadie. Tomé un cuarto amueblado con pago adelantado, sin contrato. Usé un número falso. No tenía amigos, no tenía redes, no tenía conexión alguna con mi antigua vida. Pero nada de eso me devolvía la paz. Sabía que era inútil. La paranoia se volvió parte de mi rutina. Cambiaba de ruta todos los días, evitaba cámaras, no hablaba con nadie. Pero los rastros siempre estaban allí. Un papel extraño deslizándose bajo la puerta. Un mensaje en una cabina telefónica abandonada. Un símbolo dibujado con tiza roja en el capó de mi auto alquilado. Una gota cruzada por un trazo en espiral. El mismo símbolo que aparecía en la cabecera del sitio web original de la Deep Web. Ya no se trataba solo de miedo. Había algo más, algo peor. Empecé a sentirme atraído por ellos. Soñaba con entregar mi sangre voluntariamente, con abrirme el brazo y ver cómo fluía, cómo se derramaba sobre un recipiente de cristal oscuro, y una figura envuelta en sombra la recibía como si fuese vino sagrado. Y yo sonreía, como si finalmente perteneciera a algo, como si el dolor fuera solo el precio de la paz. Una noche desperté en el baño, tirado en el suelo. Tenía una aguja clavada en la vena del antebrazo y un frasco medio lleno de sangre junto a mí. No recordaba cómo había llegado ahí. No recordaba haberlo hecho. No recordaba nada. Eso fue lo que me convenció de que no podía seguir solo. Me armé de valor y contacté a un antiguo compañero de laboratorio, Víctor. Él siempre había sido el paranoico del grupo, el que hablaba de criptominería clandestina, de células ocultas en la Darknet, de vampiros biohackers y sectas hematofílicas. Yo solía reírme de él, pero ahora lo buscaba como último recurso. Nos vimos en un café viejo, lejos del centro. Le conté la historia, sin adornos. No se rió, no se sorprendió. Solo asintió lentamente y me pidió que le mostrara el símbolo. Cuando lo dibujé en una servilleta, su rostro se volvió pálido. «Eso es real», dijo en voz baja. «Lo he visto antes. En un foro cerrado, uno que ya no existe. Lo usaban como firma. Nunca se supo quién estaba detrás, pero decían que era una red subterránea de compradores de sangre.
No de bancos ni de traficantes, sino de adoradores. ¿Adoradores? De la sangre como poder, como conexión, como sustancia mística. Para ellos, cada tipo de sangre tiene un propósito. La A negativa es la más buscada. Víctor me explicó que existían rumores de cultos que combinaban biología, alquimia y tecnología, que experimentaban con sangre, buscando longevidad, control mental, inmunidad. Me habló de la Sociedad del Rastro Carmesí, un nombre que sonaba ridículo pero que en el fondo tenía todo el sentido del mundo. Y entonces me soltó algo que me heló la sangre. Tú ya no eres solo un proveedor. Me miró a los ojos, muy serio. Eres una fuente marcada, no te van a dejar ir. Salí de ese café con las piernas flojas. Víctor me dio un consejo: devuélvelo todo. Me explicó que, según el mito, si uno devolvía el pago completo, si rechazaba la bendición, a veces lo dejaban ir, que era como cerrar un pacto antes de que se consumara del todo. Esa noche vendí todo lo que tenía, hasta el celular. Convertí lo poco que me quedaba en criptomonedas, localicé mi antigua wallet usando una memoria que creía destruida, y transferí de vuelta el equivalente en Bitcoin. Exactamente la cantidad que me habían pagado desde el principio, con una nota anexa en código hexadecimal que decía simplemente, no más. Pasé 3 noches sin dormir esperando que algo ocurriera, pero no pasó nada. El símbolo desapareció de mi puerta. No volví a recibir mensajes. El silencio se instaló como una niebla espesa, pero me trajo algo parecido a la paz. Pensé que todo había terminado, que por fin me había liberado. Pero entonces llegó el último martes del mes. Y con él, la carta. No llegó por correo electrónico. No fue dejada bajo la puerta. Estaba dentro del refrigerador, envuelta en plástico entre mis botellas de agua. Un sobre negro, sellado con cera roja. Adentro, una hoja de papel grueso, perfumado con algo metálico. Solo una frase escrita con tinta granate, que al tocarla, dejó un rastro tibio en mis dedos. El cuerpo puede negarse, pero la sangre ya ha dicho que sí. Ese fue el punto de quiebre final. Entendí que ya no podía escapar, que había entregado más que sangre, que, de algún modo, ellos me habían saboreado, como se prueba un vino raro y difícil de conseguir, que ya no me buscaban por necesidad sino por preferencia. Me encerré en mi cuarto por semanas. Empecé a delirar. Oía voces, percibía susurros en el ruido blanco de los ventiladores. Vi figuras al borde de mi visión, deslizándose por los marcos de las puertas. Empecé a sangrar por la nariz sin razón. Despertaba con moretones en los brazos, como si alguien me hubiera sostenido con fuerza mientras dormía. Un día, frente al espejo, noté algo más. Mi sangre había cambiado. Era más espesa, más oscura, casi negra, y olía dulce. Algo dentro de mí estaba mutando, lenta y silenciosamente. Me di cuenta de que quizá nunca quise escapar del todo, que en el fondo, yo también quería saber qué se sentía pertenecer, qué se sentía no ser solo humano. Esa fue la última semana que escribí en este diario. Mañana es martes otra vez, y esta vez, yo voy a esperarlo afuera. En las sombras insondables de la Deep Web, donde el anonimato es ley y las leyes del mundo exterior parecen no existir, se esconde uno de los depredadores más insidiosos y complejos que el mundo digital haya conocido. Matthew Falder, un hombre que, a simple vista, parecía la encarnación del éxito académico y la respetabilidad. Nacido en una tranquila ciudad inglesa en 1988 y forjado en las aulas de prestigiosas universidades como Cambridge y Birmingham, Falder construyó una fachada impecable, sustentada en un intelecto brillante y un carisma envolvente. Pero detrás de esa máscara de investigador exitoso y amable, se ocultaba un ser oscuro, un manipulador sádico cuya obsesión por el control y la crueldad alcanzaba dimensiones inimaginables. El territorio donde desplegó su monstruosidad no fue un callejón oscuro cualquiera, sino la Deep Web, un reino virtual accesible solo mediante softwares como Tor, que garantizan el anonimato absoluto. En ese espacio, protegido por capas y capas de cifrado, Falder operaba con una libertad aterradora. Bajo seudónimos que helaban la sangre, como 666 Devil, o Mente Malvada, no solo consumía contenido que exhibía las peores perversiones humanas, sino que también se erigía como un distribuidor,
un mercader del horror que alimentaba una red clandestina de sufrimiento y explotación. Desde sus inicios, Falder mostró un patrón de conducta que escalaba en crueldad y perversidad. Lo que comenzó con actos perturbadores pero relativamente controlados, como grabar en secreto a una compañera de casa durante momentos íntimos, pronto evolucionó a un juego macabro y premeditado. Utilizaba las plataformas menos sospechosas para atraer a sus víctimas, disfrazándose con una habilidad desconcertante de perfiles inofensivos y confiables. Una de sus víctimas más emblemáticas fue una adolescente de apenas 14 años, que, como tantos otros jóvenes, buscaba oportunidades en el mundo real a través de Internet. Haciéndose pasar por una estudiante de arte llamada Liz, Falder tejió una red de engaño para ganar su confianza, manipularla y destruirla emocionalmente. La adolescente ingenua y llena de sueños fue lentamente atrapada en la telaraña de Falder. Convencida de que las fotografías que enviaba formaban parte de un proyecto artístico, no imaginaba que esas imágenes se convertirían en herramientas de chantaje despiadado. Cuando la verdad se reveló, el horror se instaló en su vida. Obligada a realizar actos humillantes, sometida a un chantaje psicológico brutal y aislada en una espiral de miedo y vergüenza, la joven sufrió un daño irreversible. La presión constante la llevó a pensar en la muerte como única salida, mientras Falder, en un acto final de crueldad, le aseguraba que sus imágenes ya habían sido difundidas en la dark web, borrando cualquier esperanza de redención. Pero esta historia no era un caso aislado. Matthew Falder había desplegado una red de identidades falsas, más de 70 alias, que utilizaba para acosar, extorsionar y destruir vidas. Sus métodos eran tan elaborados y calculados que llegó a publicar en foros de la Deep Web guías detalladas, casi manuales, para enseñar a otros cómo ejercer el control psicológico sobre sus víctimas, cómo sumirlas en un abismo de terror y sumisión. Su arrogancia y desprecio por la ley hicieron que su red criminal alcanzara un alcance internacional, atrayendo la atención de las más poderosas agencias de seguridad y espionaje. La lucha para desmantelar su imperio fue ardua y compleja. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, el MI6, la Policía Federal Australiana y hasta agencias de inteligencia israelíes unieron fuerzas en una cruzada contra esta figura que parecía intocable gracias al velo digital que lo protegía. Las investigaciones descubrieron un patrón inquietante: la manipulación emocional, el abuso de confianza, la explotación de la vulnerabilidad, todo orquestado desde una mente que combinaba inteligencia superior con una crueldad implacable. Finalmente, en 2017, la red se cerró alrededor de Falder. Arrestado y enfrentando cargos por 137 delitos contra 46 víctimas, su confesión desnudó una trayectoria de terror y destrucción. Fue sentenciado a una pena ejemplar: 32 años en prisión, con 6 años adicionales, sin posibilidad de libertad condicional. Pero más allá del castigo legal, la historia de Matthew Falder es un recordatorio aterrador de las profundidades a las que puede llegar el ser humano cuando se esconde detrás de una pantalla y un alias. Es un testimonio sombrío sobre la dark web, un espacio donde el mal se reproduce y muta, donde las heridas que inflige son invisibles para el mundo, pero no por ello menos reales. Sus víctimas llevan las cicatrices invisibles de un abuso que el sistema lucha por entender y reparar. La Deep Web, esa promesa de libertad y anonimato, se convierte para muchos en una prisión de pesadillas sin salida. Matthew Falder no solo fue un depredador, sino un símbolo de la vulnerabilidad humana frente a la tecnología y la oscuridad digital. El caso de Matthew Falder destapó una realidad incómoda y aterradora. La Deep Web no es solo un escondite para transacciones ilegales o información clasificada, sino también un refugio para depredadores que explotan el anonimato para satisfacer sus impulsos más sádicos y destructivos. Su brillantez intelectual no solo le permitió navegar y esconderse en los recovecos digitales más inaccesibles, sino también perfeccionar técnicas de manipulación psicológica que confundían a sus víctimas hasta dejarlas completamente a su merced. Falder tenía la capacidad de disfrazar su identidad digital con una habilidad que dejaba perplejos incluso a los expertos en ciberseguridad. Cada uno de sus alias tenía una personalidad creada con meticuloso detalle, diseñada para atraer a diferentes tipos de víctimas y romper sus defensas emocionales. Su modus operandi era un maestro de la ingeniería social.
combinando empatía falsa con amenazas veladas, generando una mezcla letal de confianza y terror que paralizaba a quienes caían en su trampa. Sus víctimas, en su mayoría adolescentes vulnerables y jóvenes aislados emocionalmente, fueron víctimas de un ciclo de abuso que mezclaba chantajes, humillaciones y amenazas constantes. La devastación que causó en sus vidas fue tan profunda que muchas de ellas lucharon con traumas severos y episodios de depresión profunda, incapaces de confiar nuevamente en nadie. En algunos casos, el daño fue tan irreversible que llevó a intentos de suicidio y a rupturas familiares irreparables. En paralelo, la operación para capturar a Falder reveló las dificultades inherentes a combatir el crimen en la era digital. Las agencias involucradas enfrentaron un laberinto de identidades falsas, ubicaciones virtuales que cambiaban constantemente y una red de cómplices y seguidores que protegían el ecosistema delictivo. El proceso requirió años de trabajo encubierto, infiltración en foros clandestinos y colaboración internacional sin precedentes. El arresto y posterior juicio de Matthew Falder se convirtieron en un punto de inflexión para la justicia digital. Por primera vez, un académico respetado fue desenmascarado públicamente como uno de los peores criminales de la Deep Web, exponiendo una realidad que muchos preferían ignorar. La sentencia de 32 años marcó un mensaje claro. El anonimato en la red no es un escudo absoluto contra la justicia, y los depredadores digitales pueden ser identificados y encarcelados. Sin embargo, la historia también dejó en evidencia las limitaciones actuales para prevenir estos abusos. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, mientras que los mecanismos para proteger a los usuarios, especialmente a los más jóvenes y vulnerables, siguen siendo insuficientes. El caso de Falder mostró que detrás de cada pantalla hay vidas reales, personas que pueden ser destruidas en segundos por individuos que operan en las sombras digitales. Además, su legado criminal generó un debate profundo sobre la ética y la responsabilidad en el entorno digital. ¿Cómo puede la sociedad equilibrar la libertad que ofrece la Internet con la necesidad de proteger a sus usuarios? ¿Qué papel deben jugar las plataformas, los gobiernos y las familias para identificar y detener a estos depredadores antes de que causen daño? Mientras tanto, en las comunidades en línea, el eco de las acciones de Falder persiste. Su arrogancia y crueldad inspiraron a otros a intentar replicar sus tácticas, alimentando un círculo vicioso que desafía constantemente a las fuerzas de seguridad. La Deep Web continúa siendo un campo de batalla invisible donde la moral y la ley luchan por prevalecer, y donde los límites entre víctima y victimario se difuminan en un laberinto de identidades falsas y verdades ocultas. En última instancia, la historia de Matthew Falder no solo es un relato de horror y perversidad, sino también una llamada urgente a la vigilancia, la educación y la acción colectiva. En un mundo cada vez más interconectado, la protección contra estas amenazas digitales no puede ser una responsabilidad individual, sino un compromiso social. La vida doble de Matthew Falder representaba un abismo entre la luz y la oscuridad. Durante el día, era un académico ejemplar, un investigador dedicado que gozaba del respeto de colegas y estudiantes. Por la noche, un titiritero invisible que tejía redes de manipulación y destrucción emocional desde la penumbra digital. Esa dualidad era quizás uno de los aspectos más inquietantes de su perfil. La capacidad de convivir en dos mundos radicalmente opuestos, sin que el uno delatara al otro. Sus víctimas no solo sufrían el daño directo del abuso y el chantaje, sino que también enfrentaban una batalla interna con el miedo al estigma social y la incredulidad. En muchos casos, el silencio se convertía en su único refugio, atrapadas en un círculo de vergüenza que les impedía buscar ayuda. Falder explotaba esta vulnerabilidad con precisión quirúrgica, recordándoles constantemente que cualquier intento de huir o denunciar significaría una humillación pública mucho peor. Las investigaciones revelaron que Falder no actuaba solo por impulsos sádicos, sino que había desarrollado un sistema meticuloso para asegurar su impunidad. Utilizaba VPNs, redes anónimas y tecnologías de cifrado avanzadas para borrar cualquier rastro. Pero más allá de la tecnología, su arma más poderosa era la mente humana. Sabía cómo sembrar el miedo, la duda y la dependencia, logrando que sus víctimas quedaran atrapadas en una telaraña psicológica difícil de romper. Las agencias de inteligencia tuvieron que adaptarse a estas nuevas formas de criminalidad digital,
entendiendo que no bastaba con perseguir delitos tradicionales, sino que era vital adentrarse en el terreno psicológico y tecnológico en el que operaban individuos como Falder. La colaboración internacional fue fundamental, compartiendo información y recursos para desmantelar una red que se extendía más allá de fronteras y jurisdicciones. El juicio contra Falder fue una experiencia reveladora para el público y para el sistema judicial. A través de testimonios desgarradores, se mostró el impacto devastador de sus acciones y la forma en que el abuso digital podía marcar vidas para siempre. Pero también se evidenció la necesidad de actualizar las leyes y protocolos para enfrentar estos crímenes con la contundencia necesaria, incorporando expertos en tecnología y psicología al proceso. A pesar de la condena, la historia de Falder dejó una huella que va más allá del castigo personal. Motivó a organizaciones de protección infantil, comunidades en línea y autoridades a crear estrategias preventivas y de apoyo para las víctimas, entendiendo que el combate contra la explotación digital debe ser integral, abordando tanto el aspecto tecnológico como el emocional. Mientras tanto, la Deep Web sigue siendo un territorio donde la vigilancia constante y la cooperación internacional son la única defensa viable. La existencia de individuos como Matthew Falder subraya la fragilidad de la línea que separa la libertad digital del abuso sin límites. La historia advierte que, detrás de cada perfil anónimo, puede esconderse un depredador y que la prevención es la mejor herramienta para proteger a los más vulnerables. En este contexto, la educación digital se presenta como una necesidad urgente. Enseñar a los jóvenes a identificar señales de peligro, fomentar la confianza para denunciar y crear redes de apoyo efectivas, son pasos esenciales para romper el ciclo de abuso. También es crucial que las plataformas y servicios en línea asuman su responsabilidad, implementando mecanismos de detección y prevención más efectivos para evitar que depredadores como Falder encuentren terreno fértil. Finalmente, la historia de Matthew Falder es un llamado a la reflexión colectiva sobre los límites éticos y morales en la era digital. Nos recuerda que la tecnología, por avanzada que sea, está en manos humanas, y que sus usos pueden ser tan destructivos como constructivos. La oscuridad de la Deep Web es solo un reflejo de las sombras que pueden habitar en la mente humana, y enfrentarla requiere valentía, conocimiento y compromiso. Más allá de las estadísticas y los titulares que se centraban en la captura y condena de Matthew Falder, la verdadera tragedia radicaba en las vidas destruidas y las cicatrices invisibles que su paso dejó. Cada víctima era un testimonio silencioso del poder destructivo que puede tener el abuso digital. La vergüenza, el aislamiento y el miedo se convirtieron en sombras permanentes, que a menudo eclipsaban cualquier esperanza de recuperación. Los especialistas en salud mental que trabajaron con las víctimas describieron el trauma sufrido como una forma compleja de abuso psicológico, donde el control y la manipulación eran tan profundos que las heridas internas tardaban años en sanar, si es que alguna vez se cerraban por completo. Los efectos secundarios no solo afectaban la estabilidad emocional, sino también la capacidad de confiar en otros, y la perspectiva misma de una vida normal se veía amenazada. Mientras tanto, la comunidad digital y las autoridades entendieron que la batalla contra el mal en la Deep Web no terminaría con la prisión de Falder. Él era solo una pieza en un ecosistema oscuro y vasto, donde otros actores operaban con igual o mayor impunidad. La tecnología, que prometía libertad y conexión, también había abierto las puertas a un mundo donde la moral y la ética eran desafiadas de manera constante. El caso impulsó cambios significativos en la forma en que se aborda la protección en línea. Se desarrollaron mejores sistemas de detección de actividades sospechosas en la Dark Web y se fomentó la cooperación internacional en investigaciones digitales. Pero sobre todo, se enfatizó la importancia de la educación y la prevención para que las futuras generaciones puedan navegar en el mundo digital con mayor conciencia y protección. En un mundo cada vez más conectado, la historia de Matthew Falder es un recordatorio oscuro y potente de los peligros que acechan en las sombras. Nos desafía a no bajar la guardia, a reconocer que el mal puede esconderse detrás de rostros respetables y a entender que el combate contra estos depredadores no es solo una tarea policial, sino un compromiso social y humano. Matthew Falder, con toda su inteligencia y preparación, utilizó el anonimato de la Deep Web no solo para ocultarse,
sino para construir un imperio de terror que dañó irreparablemente a decenas de personas inocentes. Su captura y condena representan una victoria necesaria, pero incompleta, en la lucha contra el abuso digital. Su historia expone la oscura realidad de un mundo virtual donde la justicia es difícil de aplicar y el daño puede ser invisible para la mayoría. Las heridas que dejó en sus víctimas no solo son personales, sino que también reflejan la vulnerabilidad de una sociedad que debe adaptarse urgentemente a las nuevas amenazas tecnológicas. La historia de Falder se convierte en una advertencia. La tecnología no es buena ni mala en sí misma, sino que depende de las manos que la usen. Y en esas manos puede residir tanto la creación como la destrucción. Es responsabilidad de todos, desde familias hasta gobiernos y empresas tecnológicas, construir un entorno digital seguro, vigilante y consciente. Porque en la era de la información, la batalla contra la oscuridad no se libra solo en las calles, sino también en el laberinto invisible de la Deep Web. Hay momentos en la vida que lo cambian todo. A veces no se trata de un accidente, ni de una muerte, ni de un crimen. A veces basta una traición. Tenía 19 años. Lo tenía todo calculado. Una beca, un plan de vida y una relación que creía sincera. Emma era su centro, su calma, su futuro, hasta que no lo fue. Descubrió la infidelidad por accidente, un mensaje en su laptop, una conversación sin borrar, una foto que no le dejaba espacio a la duda. El golpe no fue solo emocional, fue existencial. El mundo de pronto dejó de tener sentido. Pasó días sin hablar con nadie. No lloró, no gritó, solo se quedó inmóvil. Era como si el alma se le hubiera disuelto por dentro. Lo peor no fue la traición, sino la indiferencia de Emma. Lo siento, ya no siento lo mismo, fue todo lo que obtuvo. Fría, cínica, como si él fuera un error que debía corregir. Fue entonces cuando la rabia se abrió paso entre la niebla. No era justo. No podía ser todo tan simple para ella. Tenía que pagar, no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Por tratarlo como si fuera nada. Esa noche encendió la computadora, no por despecho, sino por impulso. Un impulso envenenado. Había escuchado rumores de sitios en la red oscura donde se podía publicar contenido íntimo. Nada legal, nada moral, pero suficiente para darle una lección. Usó Tor, activó una VPN, sabía los pasos, se había informado por curiosidad nunca pensando que lo usaría. Hasta ahora. Navegó por sitios turbios, algunos cerraban tras segundos, otros lo redirigían a chats con contenido grotesco. Nada de eso lo detenía. Seguía buscando algo que se ajustara a su sed de venganza. Hasta que encontró el foro. Se llamaba La Lista de Traviesos. El diseño parecía un juego infantil, como una web navideña para niños, pero algo en sus colores vibrantes tenía un matiz inquietante. Había una música de fondo, una versión distorsionada de Jingle Bells en tonos menores. Había varias secciones. Regalos para los buenos, sorpresas de Santa, y la que le llamó la atención de inmediato, castigos para los traviesos. Al hacer clic se desplegó un formulario. Frases como «ayuda a Santa a mantener la lista limpia» lo incitaban a completar la información. Era tan surrealista que casi parecía una broma. Pero él ya no tenía límites. Quería que Emma sufriera, quería humillarla. Ingresó su nombre, edad, dirección, enlaces a su Instagram, Facebook. Subió 2 fotos íntimas que aún guardaba, dudó por un segundo pero solo uno. Luego hizo clic en enviar. La pantalla se oscureció y apareció una ruleta con luces rojas y verdes. Giró lentamente hasta que el puntero cayó en una casilla dorada. Premio mayor. Una risa robótica estalló por los parlantes. Luego el mensaje: «Gracias por tu contribución. La traviesa número 22 será procesada por Santa muy pronto. ¡Feliz Navidad!». Sintió una mezcla de adrenalina y vacío. No sabía si sentirse satisfecho o arrepentido. Algo en ese mensaje no encajaba. ¿Traviesa número 22? ¿Qué significaba eso? Cerró la computadora. No volvió a entrar al foro. Intentó olvidarlo. Pero el olvido no fue una opción. 4 días después, Emma desapareció. La noticia se regó como pólvora por el campus. Sus amigas la buscaban. Su madre estaba desesperada. La policía no tenía pistas. Él sabía algo que nadie más sabía, pero no podía decirlo. ¿Cómo lo explicaría?
Lo llamaron a declarar como uno de los últimos en hablar con ella. Mintió. Dijo que hacía semanas no hablaban, que no sabía nada. Pero por dentro la culpa comenzaba a incubarse como un parásito. Lo devoraba en silencio. Cada noche revivía la escena de la ruleta, la risa robótica, el mensaje de Santa. Empezó a ver cosas, ruidos en su casa, campanitas que no sabía de dónde venían, sombras que no estaban antes. Soñaba con chimeneas y sacos de juguetes, con manos enguantadas en rojo, con una voz grave que le decía: Santa siempre sabe quién ha sido travieso. Una semana después, su celular vibró con una notificación. Un número desconocido le envió una foto, una imagen borrosa de Emma, con los ojos vendados, atada, y detrás de ella una figura vestida de Santa Claus. La imagen desapareció segundos después. Vomita, tiembla. Intenta recuperar la foto, pero el archivo se autodestruye. Empieza a entender que esto no era solo una web para humillaciones. No era solo porno de venganza. Era otra cosa. Algo más antiguo, más organizado, más siniestro. Un sistema oculto detrás de un disfraz festivo. Un culto digital al castigo. Una tradición macabra envuelta en luces navideñas. Recibe un paquete días después. Dentro hay una bola de adorno navideño. Dentro de la esfera una grabación de voz. Ha sido muy útil este año. Traviesa número 22 ya recibió su regalo. ¿Tienes más nombres para nosotros? La bola se rompe sola en sus manos. No sabe si está perdiendo la cordura o si algo verdaderamente real está ocurriendo. Empieza a buscar el foro otra vez. Pero ya no existe. O al menos no puede encontrarlo. Intenta contactar con alguien, dejar denuncias anónimas, enviar correos. Todo sin éxito. El miedo se convierte en obsesión. Hasta que una noche, caminando por una calle solitaria cerca del centro, ve algo en una pared. Un afiche, viejo y rasgado. Tiene un dibujo de un Santa Claus grotesco, con garras en lugar de guantes y una sonrisa torcida. El texto dice: Él sabe si has sido bueno o malo, y tú fuiste muy malo. Comienza a preguntarse si hay más personas detrás de todo esto, si hay más traviesos en esa lista, si ha desatado algo que va mucho más allá de lo que puede entender. Su nombre podría estar ahora allí también. No puede dormir, no puede comer. Vive encerrado, persigue sombras en la pantalla. Se convence de que alguien lo observa a través de la webcam. Cubre el lente. Escucha campanitas a lo lejos. El invierno llega más temprano ese año. Y con él, el eco de algo que se arrastra entre los cables de la red. Algo que lleva gorro rojo y barba blanca pero no trae regalos. Las semanas posteriores a la desaparición de Emma se volvieron una prisión sin barrotes. El protagonista, al que llamaremos simplemente él, dejó de asistir a clases, dejó de contestar llamadas, dejó de vivir como antes. Todo se volvió repetitivo, claustrofóbico, lleno de sonidos huecos y pensamientos que rebotaban sin cesar dentro de su cabeza. Cada rincón de su habitación estaba cargado de tensión. La silla donde ella solía sentarse, la taza que alguna vez compartieron, el olor tenue de su perfume que aún flotaba en las esquinas más olvidadas. Pero ahora, además del dolor, estaba la paranoia, ese sentimiento viscoso que se arrastra lentamente, que lo empuja a mirar por encima del hombro, a cerrar la puerta 2 veces, a revisar su cámara web cada mañana. Él ya no podía distinguir la realidad de sus alucinaciones. A veces creía escuchar su voz llamándolo desde la pantalla. Otras veces soñaba con la misma escena. Emma dentro de una chimenea, intentando gritar, pero con la boca sellada por una cinta roja. En esos sueños, una figura vestida de Santa Claus reía con una voz grave y hueca mientras anotaba su nombre en una lista interminable. La policía había cerrado el caso como una desaparición no resuelta. Nadie sospechaba de él, todavía. Pero él mismo sí lo hacía. Se veía en el espejo con asco. No reconocía sus ojos. No reconocía su propia respiración. La esfera navideña que había recibido seguía ahí, rota en su escritorio, como una prueba de un crimen sin pruebas. La grabación se repetía en su cabeza a cada instante. Ha sido muy útil este año. Traviesa número 22 ya recibió su regalo. Se preguntaba quiénes eran los otros 21, cuántos habían contribuido a esa lista antes que él, cuántas vidas se habían perdido por culpa de una decisión impulsiva en la red oscura. Intentó buscar ayuda. Se conectó a foros de usuarios de la Deep Web.
Publicó mensajes en subreddits ocultos. Nadie respondía directamente. Hasta que una noche, en uno de esos canales fantasmas donde los usuarios no tienen nombres, recibió un mensaje directo. Sin firma, sin presentación, solo un enlace. La URL parecía una secuencia de caracteres sin sentido, pero él sabía cómo abrirla. Usó Tor. Ingresó al sitio. Esta vez no encontró el diseño infantil ni los colores navideños. Era solo una pantalla negra con una frase blanca. Una vez que colocas un nombre en la lista, no hay marcha atrás. Debajo de esa frase, un contador. El número avanzaba lentamente. 42, 43, 44, y justo al lado una opción. Ver nombres recientes. Sintió el corazón estrellarse contra sus costillas. Dudó. Pero hizo clic. Ahí estaba. Emma Rodríguez. Traviesa número 22. Fecha de ingreso, 17 de octubre. Y debajo otras. Rodrigo V. Travieso número 21. Natalia C. Traviesa número 20. Alejandro H. Travieso número 19. Todos los nombres tenían algo en común. Enlaces a perfiles de redes sociales y al lado un icono rojo con una X. Al pasar el cursor el mensaje aparecía en tipografía rústica. Cumplido. Vomita otra vez. Siente que se le quiebran los dientes por el rechinar de su mandíbula. Todo esto es real. No era solo un castigo público. Era una sentencia de muerte. Los días siguientes fueron peores. Se despertaba con el sonido de campanitas que nadie más oía. Había huellas de botas embarradas en el pasillo de su casa, y cada mañana en su bandeja de entrada, un correo nuevo sin remitente con líneas como ¿Fuiste bueno esta semana? Santa no olvida a sus ayudantes. ¿Tienes otro nombre para nosotros? El miedo se transformó en terror. Luego, en obsesión, intentó hacer el camino inverso. Intentó encontrar a los que estaban detrás del sitio. Analizó el código fuente, trató de rastrear las IP, contrató a un hacker en un foro clandestino. Nada. Cada intento terminaba en un callejón sin salida. Casi como si alguien, o algo, supiera que estaba buscando y borrara las huellas antes de que él llegara. Una noche, recibió otro paquete. Esta vez una caja de cartón envuelta en papel navideño. Sin remitente, sin sello postal, solo su nombre, escrito a mano con letras torcidas. Al abrirla encontró un álbum de fotos, uno de esos viejos con bordes dorados y hojas pegajosas. Las primeras páginas estaban vacías. Luego aparecieron fotografías, rostros desconocidos, personas asustadas, con expresiones congeladas en el pánico. Todos con algo en común, un gorro de Navidad puesto de forma grotesca. Uno de ellos tenía la lengua cortada y reemplazada por una campanita. Él hojeó con manos temblorosas, hasta que llegó a la página final. La última foto era de Emma, su cuerpo sin vida recostado sobre una alfombra con una nota en la frente. Los traviesos no reciben regalos, reciben justicia. Debajo otra foto. Él, sentado frente a su computadora, con los ojos rojos y una expresión de odio. La foto había sido tomada desde dentro de su propia habitación, desde la esquina donde tenía la webcam. Gritó, rompió el álbum, llamó a la policía, pero cuando llegaron no había caja. No había fotos, no había nada. Lo tomaron por loco, por paranoico. Lo derivaron a atención psiquiátrica. Comenzó a perder contacto con la realidad. Ya no podía distinguir los sonidos reales de los que vivían en su cabeza. Veía el rostro de Emma en los reflejos de los cristales, en los charcos de agua, en los azulejos del baño. Ella no lo dejaba solo, tampoco el Santa oscuro que lo perseguía desde la red. Lo sentía detrás de él incluso cuando cerraba los ojos. Empezó a hablar solo, a escribir nombres en una libreta, nombres de personas que odiaba, que lo habían hecho sentir inferior, ridículo, despreciado. En sus pesadillas, un Santa Claus distorsionado le susurraba al oído: hazlo otra vez, te diste un regalo a ti mismo, solo uno más. Y esa idea lo corroía, la posibilidad de repetir el proceso, de aliviar la culpa entregando a alguien más, de convertir el dolor en una cadena perpetua de venganza. Pero algo dentro de él también luchaba por salir a la superficie, una parte que quería redimirse, confesar, pedir perdón, detener la máquina antes de que se tragara todo. Entonces recibió un último mensaje, uno que no podía ignorar. La lista se actualiza en Navidad. Faltan 5 días. Tu nombre será el siguiente. Y debajo un archivo adjunto.
Un documento PDF titulado Carta para Santa, Confesión Final. El archivo titulado Carta para Santa, Confesión Final no tenía más de una página. Era una plantilla, un formulario, muy parecido al primero que él había llenado, solo que ahora estaba invertido. Las casillas eran inquietantes. Nombre del travieso, pecado cometido. Nivel de arrepentimiento, 1 a 10. ¿Aceptas recibir tu castigo? Firma con sangre. Se recomienda escanear. Abajo, en letras pequeñas y rojizas, una advertencia. No enviar esta carta sin haber reflexionado profundamente. Una vez enviada, Santa no otorga segundas oportunidades. La redención no borra la travesura. El documento lo dejó en estado de shock. ¿Era eso una amenaza directa? ¿Una oportunidad de entregarse? ¿Una trampa más para llevarlo a la locura? Pasó horas mirando el cursor parpadear sobre la pantalla. Pensó en completarlo. Pensó en imprimirlo y quemarlo. Pensó en ignorarlo. Pero no lo hizo. Simplemente lo dejó abierto. Esa noche la casa se volvió más oscura de lo normal. Todas las bombillas del pasillo parpadearon al mismo tiempo a las 3 y 7 de la mañana. El router dejó de funcionar durante 66 segundos exactos, y cuando volvió la señal, una nueva carpeta apareció en su escritorio. ¿Para ti? Tan dentro había solo un video, sin título, sin duración. Lo abrió, contra toda lógica. El archivo era una grabación de su propia habitación, desde una cámara que él no recordaba haber instalado. En el video, él dormía. Y en un momento, se podía ver claramente cómo una figura alta, vestida con un traje rojo ennegrecido por el hollín, se inclinaba sobre su cuerpo observándolo con una calma aterradora. El Santa oscuro. Estaba allí, no en sus sueños, no en la Deep Web, en su casa. El pánico se convirtió en histeria. Gritó, salió corriendo, llamó a la policía desde una cabina, pero el video desapareció en cuanto regresó. La carpeta también. No había evidencia. Solo su palabra. Y su palabra empezaba a valer cada vez menos. La paranoia se volvió su compañera permanente. Instaló cámaras por toda la casa. Las revisaba cada 2 horas. Forró las paredes con papel aluminio, convencido de que lo estaban escuchando. Se encerraba en el baño durante horas escribiendo nombres que venían a su mente sin motivo. Antiguos amigos, profesores, incluso su madre. Tenía miedo. Miedo real. No del castigo, sino de sí mismo, porque había noches en las que consideraba usar la lista de nuevo, solo para desviar la atención, para que Santa se olvidara de él, como un sacrificio, como si eso pudiera calmar a la bestia que había liberado. El 4º día antes de Navidad recibió otro sobre, sin remitente, sin estampilla, solo una postal navideña con una ilustración infantil. Mostraba un trineo volando sobre una ciudad, pero si se miraba más de cerca, uno podía notar que, en lugar de regalos, el saco del trineo cargaba cuerpos mutilados. Dentro de la postal un pequeño papel. El trineo ya partió. Prepárate. Ese día no salió, no habló, no comió. Simplemente miró por la ventana, esperando ver un trineo en el cielo. No lo vio, pero sí notó algo en la calle. Un hombre vestido de Santa estaba parado frente a su casa, inmóvil, sin mover la cabeza, sin gestos. Solo lo miraba. Llamó a la policía otra vez. Dijeron que no vieron a nadie al llegar, pero el video de sus cámaras mostraba claramente la figura en la vereda. Cuando los agentes lo vieron, se miraron entre ellos. Uno de ellos le susurró al otro algo que no alcanzó a escuchar. Desde ese día, supo que lo tomaban por loco. El tercero, antes de Navidad, desapareció otro nombre de la lista. Travieso número 43. Un tipo llamado Luis Esteban C. Investigó. Encontró su Facebook. Su perfil era público. 2 días después, los medios anunciaron que Luis Esteban había sido encontrado muerto en un centro comercial abandonado. Su cuerpo había sido colgado de una soga envuelta en luces navideñas, con una piñata vacía a su lado. Dentro de la piñata encontraron una tarjeta. Santa te estaba observando. Él sintió que su sangre se congelaba. ¿Esto estaba creciendo? ¿Se estaba saliendo de control? Estaba solo observando cómo la lista crecía con nuevos nombres y nuevas muertes. El 2º día antes de Navidad hizo lo impensable. Escribió el nombre de alguien en un papel. Alguien que siempre lo había humillado. Su antiguo entrenador de natación, Carlos. Un hombre cruel, burlón, que había hecho de su adolescencia un infierno. No lo escribió con la intención de enviarlo.
al menos no al principio. Pero una parte de él quería saber qué pasaría. ¿Podía salvarse entregando a otro? Entró a la Deep Web. Buscó con frenesí. No encontró el sitio, pero sí una réplica, más deteriorada, más escondida. Un nuevo formulario, con menos luces y sin música. Solo un encabezado en letras góticas. La lista vive. La lista observa. La lista castiga. Insertó el nombre, la dirección, una foto y en la última casilla, se detuvo. Sus dedos temblaban. La opción decía, ¿deseas sacrificar este nombre en tu lugar? Cerró la laptop de golpe. Number no podía hacerlo, no otra vez. Y esa noche tuvo un nuevo sueño. En él estaba sentado en una silla de madera, amarrado con guirnaldas. Emma lo observaba desde una esquina, con los ojos vacíos. A su lado, Santa encendía un fuego en una chimenea gigantesca, mientras cantaba una versión invertida de Silent Night. Silent, fright, bloody night. All is wrong, nothing's bright. Despertó con sudor, con un nudo en la garganta y marcas rojas en sus muñecas. El último día antes de Navidad, la cuenta regresiva terminó. La página del foro volvió a aparecer por sí sola en su pantalla. Una última línea brillaba en rojo. Hoy recibes tu regalo. Y debajo el temporizador. El tiempo se acababa, y él ya no sabía si debía correr, esconderse o aceptar su destino. Pero entonces, una nueva carta apareció bajo su puerta. La carta que apareció bajo la puerta no tenía remitente, pero el sobre era de un rojo tan intenso que parecía húmedo. Al abrirlo, una hoja de pergamino crujió como si llevara siglos dormida. El texto, escrito con una caligrafía infantil y desordenada, decía: «Has sido muy travieso. Pero Santa siempre da una última oportunidad para redimirse. 3 caminos tienes ante ti. 1. Escribir un nuevo nombre en la lista. 2. Aceptar tu castigo como merecido. 3. Entrar a la fábrica y hablar con Santa en persona. Decide antes de que den las 12. PD. La chimenea ya está encendida». No había firma. Solo una mancha en forma de campana. El reloj marcaba las 11:32 de la noche. El tiempo se deslizaba con la frialdad de una cuchilla. Miró su habitación. Todo parecía más oscuro de lo habitual. El espejo mostraba su rostro, pero con un leve retardo, como si el reflejo pensara 2 veces antes de moverse. La computadora se encendió sola. La pantalla mostró una imagen, una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad, cerca de un viejo parque industrial. Era un lugar real. Lo reconoció. Había pasado por allí de niño. La opción 3, ir a la fábrica. Tomó su abrigo. No pensó. No reflexionó. Solo sintió que por fin podría enfrentarlo. Saber si Santa era una persona, un culto, un demonio, o él mismo reflejado en su forma más podrida. El trayecto fue lento. Cada semáforo parecía parpadear al ritmo de su ansiedad. Afuera la noche estaba cargada de neblina y un frío insoportable. Parecía que la ciudad entera había sido cubierta por una sábana blanca para ocultar lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegó a la fábrica, el portón estaba abierto. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero uno sobresalía. «Aquí termina la lista». Entró. Dentro la oscuridad lo tragó de inmediato, pero pronto lo envolvió una luz cálida, proveniente de una chimenea encendida en el centro del salón principal. A su lado, un trineo oxidado, cubierto de sacos que se movían como si algo respirara dentro. Y frente a la chimenea, Santa. Pero no era el Santa de los cuentos, ni siquiera el Santa distorsionado de los videos. Era un ser enorme, con piel grisácea y ojos vacíos, cubierto por un traje rojo sucio, con la barba manchada de hollín y sangre seca. Sus guantes estaban cosidos con hilo humano, y su voz era un eco que atravesaba los huesos. «Llegaste justo a tiempo, pequeño travieso. ¿Vienes a entregar otro nombre? ¿O vienes a aceptar tu lugar en el saco?» Él no respondió. Temblaba. «No es la primera vez que haces esto, ¿sabes? La lista existe porque humanos como tú la alimentan. Tú no la creaste, pero la fortaleciste. Con odio, con rabia, con ego». Santa se acercó, caminando lentamente, arrastrando unas campanas que tintineaban con un sonido grotesco, como huesos al chocar. «Podría darte una salida, pero sería cobarde. ¿Quieres saber la verdad?» Santa levantó uno de los sacos. Lo abrió. Emma. Su cuerpo no estaba muerto, estaba paralizado. Sus ojos se movían lentamente, llorando en silencio. Había sido mantenida viva todo ese tiempo, atrapada, consciente,
Él cayó de rodillas, vomitó, gritó, le suplicó a Santa que la liberara, que lo castigara a él. Santa lo miró con desprecio. Las travesuras no se perdonan, solo se equilibran. Sacó un pergamino gigantesco. Lo desenrolló. Miles de números, miles de fechas. Cada uno, una víctima, una historia. Y allí, al final de todo, el último nombre, su nombre. Fecha, esa noche. Tu regalo es recordar para siempre. No la muerte, sino la culpa. Santa lo tocó en la frente con un dedo, y todo se volvió negro. Despertó en su cama. Era de día. Todo parecía normal. Emma estaba desaparecida oficialmente, pero nadie lo culpaba. Nadie hablaba del foro. Nadie recordaba la fábrica. Pensó que todo había sido un delirio, una pesadilla inducida por el remordimiento, hasta que encendió la computadora. Y allí estaba la página. Ya no tenía opción para ingresar nombres. Solo decía: gracias por tu contribución. Nos veremos el próximo diciembre. Recuerda, Santa siempre sabe quién ha sido travieso. Debajo, una cámara en tiempo real mostraba un nuevo rostro. El suyo, encerrado en un saco, dentro de una chimenea. Y entonces entendió. Nunca salió de la fábrica.